Ok, señores. Nuevamente acá. ¿Se ve la lámina? Sí, profesor, se ve la lámina. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Iniciamos nuestra segunda sesión. Esta la llamamos los principios financieros básicos. Entonces, la parte de hoy contiene principios financieros básicos, relación de la finanza con otras disciplinas y teorías del empresa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver principios financieros básicos. El primero de los principios lo llamamos comportamiento racional. ¿Qué significa esto de principio financiero básico? Lo que significa es que debemos esperar un comportamiento de acuerdo con lo que dice. Por ejemplo, un comportamiento racional. Las transacciones que se realizan, los personajes que actúan en esas transacciones deberían tener un comportamiento racional. ¿Qué significa esto? Que si vamos a comprar algo en un negocio, vamos a tratar de comprar aquel que sea de mayor calidad para un mismo precio. Dado un solo nivel de precio, por ejemplo, y varios niveles de calidad, el comportamiento racional debería ser adquirir el que tenga mayor calidad por ese precio. O, dicho de otra manera, minimizar costos. Vamos a optar por elegir aquello que signifique menores costos. Elegir aquello que signifique una mayor rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el comportamiento que se espera en la economía, que se espera en la finanza, que los señores que actúan hagan esa selección, que alcancen con sus transacciones, alcancen el máximo beneficio. Con sus transacciones, seleccionen aquella alternativa que presente el mejor de los. Eso significa un comportamiento racional. Nadie va a comprar lo más, va a comprar lo más caro de la pésima calidad, por ejemplo. Eso no lo va a hacer. O, bueno, ya vamos a verlo desde aquí. Entonces, primer principio, comportamiento racional. ¿Qué esperamos? Que haya un comportamiento racional por todos los que actúan. Ventaja corporativa. ¿Qué significa la ventaja comparativa? Significa que nosotros deberíamos dedicar nuestra actividad a aquello que hacemos, aquello en lo que nos destacamos, aquello que nos cuesta menos hacer, aquello donde somos lo mejor, vamos a llamarlo así. Cada empresa o persona debe hacer o dedicarse a lo mejor que realiza. Cada empresa o persona debe hacer o dedicarse a lo mejor que realiza. Es la base del comercio internacional. Si una empresa, si un país es bueno, así, produciendo, vamos a llamarlo, produciendo maíz, debería dedicarse a producir maíz, en lugar de producir trigo, porque el trigo le es más difícil. Entonces, es preferible producir maíz, aprovechar todas las ventajas del país desde el punto de vista climático para producir maíz e importar el trigo, porque el trigo es más difícil, por ejemplo, para ese país, en ese país no se da el trigo. Entonces, lo mejor es producir maíz e importar trigo y no perder el tiempo tratando de producir el trigo que no va a salir en las mismas condiciones que hace el otro. Esto es, vamos a llamarlo,
la visión estática del problema. ¿Por qué? Porque, mira, eso va a significar entonces que los países industriales. Profe, Sí. profe, disculpe que lo interrumpa. Se está escuchando un poco entrecortado. Era para ver si podía apagar la cámara y quizás así se escuche mejor. Poder apagar, ¿poder qué? ¿Cómo? Apagar la cámara para que se escuche mejor. Apagar la cámara. Ah, ok, vamos a hacer. ¿Sí? Y me indican, yo apago la cámara y me dicen cuando haya alguien por ahí que no lo admite. ¿Sí? Cuando hay alguien, ¿por qué? Oh, Sí, ya. profe, creo que ahorita nadie se está quejando de estar en sala de espera, ¿o sí? No. No, profe, no hay nadie en sala de espera. Profe, creo que apagó el micrófono. Ahora sí, creo. Apagué la cámara y prendí el micrófono. Sí, profe, ahora sí. Ajá, ojalá se oiga mejor. ¿Sí? De todas maneras, en la grabación queda, o bueno, ahorita por supuesto que es así, pero en la grabación yo creo que queda mejor. Me refería yo a la ventaja comparativa. No sé si se oyó bien. Vamos a repetirla de todas maneras. La ventaja comparativa. Cada empresa o persona debería hacer o dedicarse a lo que mejor realiza. Eso significa que los países bananeros deben dedicarse solamente a producir cambur o producir plátano. Los países productores de bienes, de materias primas, solamente deben producir materia prima y nunca dedicarse a la producción de bienes tecnológicos. ¿Se oye lo que digo? Sí, profe, o sea, la pregunta es básicamente que si un país se dedica a materia prima, ¿no debería dedicarse a productos con mayor complejidad? Exactamente. Entonces, eso no, o sea, yo lo que quiero, no quiero que se quede la idea de que yo soy defensor de esto de la ventaja comparativa 100%. No es así. Los países como los países de América Latina, los países del sur del Asia, los países africanos, también tienen derecho a producir bienes industriales. Va a ser difícil, o es difícil, pero ya algunos lo han conseguido. Corea del Sur era a lo mejor tan pobre como era cualquier país de Latinoamérica. Y sin embargo, los señores vencieron el reto y vieron el salto. Y no solamente se conformaron con seguir produciendo su materia prima, sino ellos están adelante en materia tecnológica, aquellos países del sur del Asia, Tailandia, Sur Corea, lo que llaman los cinco dragones, o los 5 tigres del África, del Asia, perdón. ¿Okay? Entonces, sí, debemos, o sea, si tenemos la oportunidad de producir trigo o producir maíz, bueno, produzcamos maíz en lugar de producir trigo, pero no abandonemos, ¿no es cierto?, el reto que significa elaborar un producto industrial. A eso me refiero.
Entendido, profe. Cuando se actúa de esta manera, se incrementa la eficiencia. ¿Por qué? Porque todo gana. Gana el que compra y gana el que vende. ¿Ok? El valor temporal del dinero. Esto nos da a nosotros en finanzas, nos da en pleno corazón. Valor temporal del dinero. No es lo mismo recibir una cantidad de dinero hoy que recibirla dentro de un año o recibirla dentro de 2. Tampoco es lo mismo tener que pagar una suma importante hoy que tener que pagarla dentro de 10 años. Hay una diferencia. El presente tiene un valor importante en materia de finanzas. Y ese es el centro de muchas de las transacciones que nosotros, o de la parte que vamos a estudiar. Los intereses representan el precio a ganar o a pagar por diferir el uso del dinero. ¿Okay? Entonces, si vamos a recibir algo dentro de 10 años, mira, tenemos que descontarle esos 10 años, porque eso pesa. O sea, el no tener el dinero hoy pesa. ¿De acuerdo? Hay otro principio llamado el flujo de caja incremental. El flujo de caja incremental tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con lo que ya se hizo y lo que está por hacerse. Según este principio, las decisiones financieras deben basarse en el flujo de caja y no en los resultados de pérdida o beneficio, por una parte. ¿Ok? Pero por la otra, lo que cuenta es lo incremental, es decir, lo que se encuentra por realizar. Las cosas que ya se hicieron, las inversiones que ya se hicieron. O sea, si vamos a considerar... O sea, profe, ¿se refiere a las proyecciones? Sí, déjame explicar. Tenemos por delante, vamos a reactivar una empresa. Vamos a reactivar una empresa que tiene una edificación, tiene una maquinaria, tiene... ¿Okay? ¿Qué es lo que cuenta ahí para reactivar esa empresa? Para reactivar esa empresa, lo único que cuenta es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Lo que vamos a invertir y lo que se va a ganar o lo que va a ingresar de aquí en adelante. Si tenemos un edificio construido, si tenemos una maquinaria ahí, mira, eso está ahí. Eso no cuenta para la toma de decisión. Para la toma de decisión, repito, para la toma de decisión, en este caso, solamente tiene importancia lo que va a ingresar y lo que va a desembolsar. La decisión tenemos que tomarla sobre lo incremental, lo que va a entrar y lo que va a salir de aquí en adelante. Está representado por la sumatoria neta de la diferencia entre ingresos y gastos futuros. Lo que se va a hacer. No hay que considerar lo que ya pasó. Lo que ya pasó se llama costo hundido. Si no se le sacó... Eso le iba a preguntar, y en caso de que la empresa tenga alguna especie de deuda. La deuda hay que pagarla, esa es otra cosa. O sea, eso está ahí. Tiene que pagar la deuda, bueno, tiene que pagarlo. Por eso, no habría que tomar eso en cuenta para tomar las decisiones futuras. O sea, por ejemplo, en vez de, si se va a reactivar una empresa, a lo mejor lo mejor es separar una cosa de la otra. Separa la deuda es otro mundo. La deuda es un capital. Tienes que pagar eso. ¿Ok? No, o sea, porque es que muchas veces las empresas, o sea, toman decisiones basadas, o sea, primero a lo mejor pagar ciertas deudas antes de llegar a construir, ¿cómo decir? Proyecciones, pues. Esa deuda es un desembolso que tienes que hacer. Depende cuál fue la regla. O frente a qué están. ¿Ok? Para ponerse en ese negocio hay que pagar una deuda. Es un desembolso que no está realizado y está por realizar. ¿Ok? Ya. Bueno, lo seguimos viendo. Binomio rendimiento-riesgo.
Cuando hablamos de binomio rendimiento-riesgo, estamos diciendo que rendimiento y riesgo tienen un comportamiento en el mismo sentido. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Eso no, o sea, no vamos a conseguirnos con un negocio donde sea el rendimiento muy alto y el riesgo sea muy pequeño. En la medida en que incrementa el rendimiento, debe incrementarse también el riesgo que corre. Por ejemplo, los bonos africanos, los bonos que pagan, el rendimiento que pagan los bonos en un país africano debería ser bien alto. Pero el riesgo que se está corriendo no es el mismo riesgo que si estuvieras invirtiendo en un país europeo o en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Cuando optamos por un mayor rendimiento, en la generalidad de los casos nos enfrentamos a un riesgo. Eso es lo que tenemos que tener presente. Tienen un comportamiento, el riesgo y el rendimiento, tienen un comportamiento ahí paralelo. Crece el uno, crece el otro. ¿De acuerdo? Para similares niveles de rendimiento, la mejor opción es la que brinda el menor de los riesgos. Tenemos varias opciones que tienen el mismo rendimiento. ¿Cuál seleccionamos? Aquella que tenga el menor riesgo. Hay un comportamiento racional por parte del inversionista, que es la aversión al riesgo. Si oímos que, pongamos por caso, los mercados asiáticos se están cayendo, perdieron en la noche de hoy y perdieron algo. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es sacarle el dinero de allá. Huye el dinero. El dinero huye ante el riesgo. Diversificación del riesgo. Principio financiero básico número 6. La diversificación del riesgo significa que, mira, no pongamos todo en un solo sitio. Diversifiquemos. En lugar de comprar acciones, compremos acciones y bonos. En lugar de comprar acciones de la Toyota, compremos acciones de la Toyota y de la Apple. Diversifiquemos, pero no metamos todo en una sola cuestión, en una sola inversión. No compremos solamente acciones de la línea American Airlines. ¿Por qué? Oye, porque viene algo como esta pandemia y el turismo se cae y las acciones de esta línea aérea también deben haber perdido mucho valor. ¿Okay? Entonces, debemos diversificar el riesgo. La diversificación reduce el riesgo. ¿De acuerdo? El riesgo puede reducirse, pero no puede eliminarse. El riesgo no se elimina, el riesgo puede reducirse. Entonces, la estrategia ante el riesgo, una estrategia que ustedes van a estar viendo cada vez que se hable de riesgo, es esa reducción del riesgo. ¿Okay? Ante la imposibilidad de eliminar. Se puede ignorar el riesgo también, pero no siempre representa la mejor de las opciones. ¿Ok? Cuando uno se monta en un avión, uno está corriendo un riesgo. Entonces, te venden seguro de viaje. ¿Tú lo compras o no lo compras? ¿Ok? Hay veces que lo ignoramos cuando nos montamos en el avión, no compramos ese seguro. Pero, ¿qué pasaría si? Ok. Entonces, el ignorar el riesgo no siempre representa la mejor de las opciones. La doble cara de toda transacción. En la doble cara de toda transacción, nosotros vemos lo siguiente. Hay una expectativa contrapuesta de un comprador y de un vendedor. Cuando alguien está comprando algo, ¿qué quiere? Quiere que le den lo mejor y pagar lo menos. Y el vendedor quiere obtener el mejor de los precios, ¿no es cierto? Arriesgando lo menos también.
¿Ok? Entonces son expectativas contrapuestas entre uno y otro. Hay un comportamiento egoísta de cada uno de ellos. Tenemos que estar presentes, tenemos que tener presente que cada quien en una transacción está defendiendo lo suyo. Aquí lo que se está diciendo es que no nos están haciendo un favor cuando nos están vendiendo algo. Ese señor está buscando su mejor precio, la mejor solución. Nosotros somos compradores, también estamos buscando la mejor transacción. ¿De acuerdo? Entonces, hay un comportamiento egoísta en toda transacción. Cuando digo egoísta, y cada uno de ellos, de cada uno de los participantes. La señalización. La señalización es otro principio. Como ustedes se dan cuenta, hay unos principios que son más importantes quizás que otros. Aquí yo tengo la obligación de señalarlos a todos. ¿Ok? Entonces, el comportamiento racional es importantísimo. Lo que tiene que ver con el riesgo es muy importante. Cuando hablamos de lo que importa es el futuro, lo que importa es lo que vamos a recibir más adelante y no nos importa lo que ya pasó, es importantísimo también. El valor del dinero en el tiempo es importante. La señalización, mira, la vemos, ustedes verán si es importante. Toda transacción contiene información y transmite un mensaje. Se basa en la lectura que hagamos y en la simetría de la información. ¿Okay? Un ejemplo. La valoración que podemos hacer cuando se da en pago un activo para cancelar una deuda. Estamos vendiendo algo de nuestra casa. Estamos vendiendo algo que no es costumbre venderlo. Cuando lo estamos entregando para pagar una deuda, ¿qué valoración le estamos dando a eso? Eso no es un objeto de venta, pero nos estamos desprendiendo de algo. Pues, ¿qué mensaje estamos mandando? El mensaje que estamos mandando cuando estamos vendiendo un activo de la empresa, un activo de la casa, es que no estamos en la mejor de la situación. ¿Okay? Entonces, eso es eso. ¿Qué leemos cuando hacemos eso? ¿Okay? Tengámoslo presente también. El principio de la conducta financiera. Si no se dispone de la información financiera necesaria o esta es muy costosa, sigamos lo que hace el mercado. ¿Qué significa esto? Para tomar una decisión es necesario hacer un estudio. Invertir o no invertir en algo. Entonces, si no tenemos el dinero para hacer ese estudio o no contamos con un informe que nos diga tal cosa, ¿qué hace el resto de la gente? ¿Qué hace el resto del mercado? Hacemos lo que digan. ¿Por qué la gente está comprando acciones de la Toyota? ¿O por qué la gente está comprando los Bitcoin? ¿O por qué la gente se está saliendo del mercado de los Bitcoin? Entonces, ahí lo que nos dice, si no sabemos por qué, hagamos lo que el mercado reúne mejor información que nosotros. El mercado, les digo yo, el mercado de las criptomonedas, no por caso, tiene mejor información que la que tenemos nosotros. Por algo se hacen las cosas. Entonces, este principio de la conducta financiera nos dice eso. Tomémoslo como este principio, tomémoslo ahí. Lo leemos y yo no lo defiendo. ¿Okay? Yo prefiero no tomar decisiones ante cuestiones complejas, si no tengo información. La eficiencia del mercado de capitales. Lo que queremos decir aquí con la eficiencia del mercado de capitales es cuando el señor aquel llamado Dow Jones, un indicador financiero, un índice financiero que hay en las bolsas, cuando ese índice financiero sube, es por algo. ¿Ok? Ahí está recogido en ese índice financiero lo último que pasó en relación con X cosa. O cuando las acciones de la Volkswagen en Alemania subieron de un momento a otro, eso reúne toda la información de última hora que tiene que ver con la Volkswagen o que tiene que ver con Alemania. No busquemos más allá. Está incluido ahí. Los mercados de capitales son eficientes. Las cotizaciones ya tienen incorporada toda la información disponible. El tipo de mercado. El alto número
el alto número de participantes, el bajo costo de las transacciones y la velocidad con la que circula la información mantienen actualizadas las cotizaciones. ¿No ha pasado algo cuando ya el mercado recoge esa información? ¿De acuerdo? El valor de la opción, y esta es la última de los principios, el valor de la opción, esto lo vamos a ver más adelante en el mercado de futuro. Una opción es un derecho, no es una obligación. Si es un derecho, oye, es algo que está a favor nuestro, lo elegimos, decimos que sí o decimos que no. ¿Ok? Es un derecho que tenemos, no es una obligación. La opción nunca tiene valor negativo. Un activo que tenga incorporada una opción tiene un mayor valor que el mismo activo considerado aislado. ¿Qué significa esto? Que los activos que tienen incorporadas opciones en ese mercado, vamos a llamarlo el mercado financiero, el mercado futuro, algo con lo cual uno pudiera tropezarse. Ese activo que tiene la opción es más valioso, tiene mayor valor que el otro activo similar que no tenga la opción. Con eso dijimos que terminábamos esta parte. Y en efecto, aquí tenemos el resumen. Principios financieros básicos. El comportamiento racional, la doble cara de la transacción, la señalización, el principio de la conducta financiera, la ventaja comparativa, el flujo de caja incremental, el binomio rendimiento-riesgo, la diversificación del riesgo, la eficiencia del mercado de capitales y el valor temporal de dinero y lo de las opciones, ¿cierto? El valor de las opciones. Disculpe la interrupción, tengo una pregunta. Sí. Cuando usted se refiere al mercado de capitales, ¿se está refiriendo a algo como la Bolsa de Valores de Caracas, por ejemplo? Exactamente. El mercado de capitales, las acciones que Ya. negocian en la bolsa, los bonos que se negocian en la bolsa, los papeles que se negocian en la bolsa, el valor que tienen esas cotizaciones reúne la información que existe. Hasta ese momento. Gracias, profesor. Están actualizados. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Dejamos de compartir pantalla y nos vamos aquí, nos pasamos a la tercera de la reunión. ¿Sí? Finalizamos. Finalizar la reunión para todos.